pasamos al siguiente paso. Sí, ahí estamos. Canyon, enter text. ¿Cuál texto? No sé, no tengo la menor idea. Pero vamos a ingresar un texto aquí. Perfecto. Vamos a poner este, Simón. Ahí está. Vamos a continuar. Y bueno, ¿te está gustando Canyon? No lo sé, bro. Acabo de iniciar el juego. O sea, literalmente no sé nada del videojuego. Es broma, pero acabo de abrirlo, ¿sabes? Diría que es muy prontito como para pedir una calificación. Perfecto, somos Jan y atención porque yo soy Jan Ochoa y estás en un nuevo videojuego independiente. En este video vamos a hablar de este videojuego llamado Canyon de Massive Invasion, la invasión masiva. Videojuego disponible del momento para Android, desarrollado en Unity por Resino Studios. Y bueno, vamos a ver qué tal está este videojuego. ¿Qué otras cosas te puedo decir sobre este? Bueno, es del género acción. La última versión lanzada fue el 10 de diciembre de 2021. La versión actual es la 1.3.5. Pesa aproximadamente 123 megas, ¿ok? O sea, está arriba de los 100 megas. Pero no hay tanto inconveniente porque ya vemos la calidad gráfica que nos trae el videojuego. Así que por lo visto vale totalmente la pena. Vamos a ver qué tal está. Requiere de Android 5.0 hacia arriba, ¿ok? Una más abajo pues no te la va a aceptar. Es un juego disponible para todos. Tiene por ahí referencias violentas, pero no quiere decir que un niño pequeño no lo pueda jugar. Por supuesto que lo puede jugar porque las referencias violentas pues no son muy agresivas que digamos, ¿verdad? Hay compras integradas dentro de la aplicación, pero no rebasan los 95 pesos mexicanos. Así que no hay ningún problema por ahí. Vamos a ver qué tal está. Le doy ya de ya hacia el botoncito. Bueno, primero la configuración, ¿no? Aquí tenemos la resolución, podemos aumentarla, bajarla, vibración, postprocesado y todo esto. Vamos a dejarlo así tal cual está para probarlo. Atención, las tablas de clasificación dejarán de estar disponibles en un tiempo. Ok, esperemos que no sea para siempre, ¿verdad? Vamos a darle en noticias, supongo que nos va a traer novedades de la versión 1.3.4. Ojito, porque aquí nos sale la 1.3.5, pero mira, aquí estás viendo que hay un montón de cosas solucionadas. Y también aquí hay otras novedades en la 1.3.3. Y bueno, esta es la actualmente 1.3.5. También te puedes suscribir y obtener recompensas. La información está ahí. Nuevo programa New Rewards para streamers. Oh, oye, esto tal vez me interesa, ¿eh? Pero bueno, estamos en la versión 1.3.5 en base a lo que me dice la ficha de la Play Store. Y aquí me dice que en la 1.3.4 ahí hay una discrepancia, ¿no? O sea, está algo ahí medio extraño. Vamos a ver así las primeras impresiones. Podemos disparar, supongo que tocando, perfecto. Y simplemente hay que darle a los objetos que vengan hacia nosotros, bro. Por lo visto, agarra chanfle nuestro disparo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que pensar hacia dónde vamos a mandar ese tiro. Porque si no se puede ir volando por ahí. Madre mía, que estoy tirando muy feo. Sí, estaba tirando Ah, caray, tenemos vidas, ok. No me había dado cuenta de eso. Vale, nos quedan 3, 4 vidas. 2 vidas. Ok, empezamos con 5 vidas. Bro, es que me confundo. Como soy nuevo en este videojuego, me confundo un poquito y no sabía exactamente para dónde había que ver. Pero ya vi que la parte más larga es como donde tenemos el cañón. Entonces hay que intentar disparar desde ese ángulo. Como puedes ver, la física realmente afecta, ¿eh? O sea, es un poco extraño porque realmente yo pienso que no soy como muy físico, que digamos. Pero según yo, las físicas son distintas en el espacio. A lo mejor se intentó adaptar eso o a lo mejor no se tomó en cuenta. Yo creo que se tomó totalmente en cuenta, ¿sabes? Y por eso es distinto. Y también el movimiento que es sobre su propio eje, pues involucra otras físicas. Perfecto, llevamos un puntaje de... Ah, caray. 200, ahí está, perfecto, sí. Yo estaba pensando, ¿por qué no se toma ese último disparo que hice? Pero sí, cada vez se van juntando más y más puntos. Lo que espera, digamos, el cañón o la bala de cañón es que se terminen de juntar todos esos puntos para poder sumárselos, ¿ok? Perfecto, me encanta el juego, ¿eh? Hasta ahorita se ve muy bonito, se ve agradable, me gusta, digo, no le veo ningún inconveniente. Yo aquí puedo estar un buen rato, el juego realmente no es complicado, por lo tanto yo creo que sí es apto para cualquier edad. Por ahí tenemos un timer que se va incrementando poco a poco, entre más tiempo duremos, pues perfecto, ¿no? Por nosotros todo chido, puntaje máximo 360 hasta ahora. Por ahí tenemos algunas habilidades extras, creo que hay que pagar para obtener esas habilidades, no lo sé. Vaya, pero no sé si es tal cual transacciones directas, bueno, como de microtransacciones, creo que no, ¿eh? O sea, probablemente... Uy, ok,
Aquí la musiquita se va deteniendo, va diciendo, oye carnal, probablemente vas a perder. Y sí, por supuesto que iba a perder. O sea, nos han destrozado, pobrecitos de nosotros. Tiempo jugado 2 minutos con 12 segundos, puntaje de 410, puntaje máximo 410, monedas 41. Si tú retrocedes el video 12 minutos con 12 y un poquito más, puedes verificar si el tiempo jugado es correcto, ¿ok? Como quiera, aquí vamos a darle en play nuevamente, tal vez se va a reiniciar el videojuego. Sí, es correcto, se reinicia y empezamos nuevamente a jugar esta parte de aquí. Por ahí vemos que se traba. Espero que en el video no vaya trabado como pausado. Si es eso, es culpa de mi dispositivo, porque realmente yo lo estoy viendo fluido mientras estoy jugando. Entonces es más que nada culpa de la grabación, ¿no? Que bueno, ya al ponerle un videojuego así de este calibre, o sea, tiene buenos gráficos, se ve que está bien desarrollado, entonces pues ya consume un poquito de RAM, ¿verdad? Ya el dispositivo pues no es como muy nuevo que digamos, entonces eso también puede afectar. Vamos a ver cómo nos salimos de aquí. Sí, yo le doy por aquí, por acá, no me parece ninguna opción para salirme del videojuego, no. Y me espero ahí una vez más que me golpeen, no me deja salir, yo no veo por ahí ningún botón de pausa. ¿Qué pasó ahí, joven? Según yo debe de tener un botón de pausa, ¿no? Digo, también se puede no poner el botón de pausa porque a lo mejor no quieres que ponga pausa y que le dé tiempo a pensar y todo eso, pero en este momento que yo me quería regresar al menú, si no es de pausa puedes picarle un botoncito para que nos lleve directamente al menú y pues ya no tener ese inconveniente. Si aquí le damos al botón de menú nos va a llevar a esta sección, ¿vale? Entonces supongo que este botón rojo siempre, 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 siempre nos va a sacar del videojuego. Tengo entendido eso. Vamos a darle aquí en la sección de comentarios. No, esto es para reportar bugs, sugiere cambios e infórmanos sobre lo que pasa dentro de Canyon. Esto me encanta, ¿eh? Todo más a detalle, sí, tal vez totalmente anónimo si así lo quieres, a no ser, digo, no es exactamente qué datos se le pasen, pero sí sé que respecto a los permisos se obtienen algunas cosas como nuestro correo e información de eso. Bueno, pero respecto a la aplicación como tal, simplemente requiere ver la conexión a Wi-Fi, controlar la vibración e impedir que el dispositivo entre en modo suspensión. ¿Para qué? Para que no se te trabe el videojuego, para que no se crashee, ¿verdad? Porque en algunas aplicaciones, al momento de que tú suspendes el dispositivo, la aplicación puede crashear, como con la que yo estoy grabando en este preciso momento, que si yo suspendo el dispositivo, pues se va todo para su casa, ¿verdad? Porque ya no va a funcionar. Aquí podemos ver anuncios. Voy a ver un anuncio para ver qué tipo de anuncio me pone. Dice, mira 5 anuncios y obtén un huevo alienígena. Oh, quiero ese huevo, ¿eh? O también podemos obtener un lote de monedas, 500 moneditas por 99, supongo que son 99 centavos de dólar americano. Y también una caja de monedas que serán 1700 por 2,49. Este es un tremendo ofertón de 2,49 porque les ofrece más del triple de cantidad que el lote de monedas y además cuesta mucho menos que el triple, entonces me parece muy bien. ¿A qué precio equivale este lote de monedas? Bueno, traducido más o menos sería alrededor de 20 pesos mexicanos. Podemos comprar instantáneamente teniendo ya agregado nuestro método de pago. Y también la siguiente opción, que sería la caja de monedas, pues nos equivale a nada más que 49 pesos mexicanos. Prácticamente se multiplica pues muy poquito, ¿no? Te da un ofertón, ya te digo yo, o sea, esto está increíble, me gusta mucho, esta facilidad con la que puedes picar un botón y todo, hermoso. Vamos a ver un anuncio. Por acá ya contamos con 296 monedas. Un anuncio de Candy Crush. Como, o sea, tiene que estar en todos lados, ¿no? Si no, pues no puede seguir siendo el top one en respecto a las mamás que juegan videojuegos. Y ya por último vamos a ver un último anuncio. Por ahora no hay ningún glitch. Por ahora no hay ningún bug. Entonces vamos al pie de la letra correctamente. Y finalmente, ya después de haber visto 5 anuncios, de los cuales 2 se repitieron, ya podemos reclamar nuestro huevo alienígena. Vamos a darle a reclamar. Y por supuesto que felicidades, has obtenido 75 monedas. Así que yo feliz, ¿a poco no? En este huevito alienígena nos salieron 75 moneditas, por lo tanto ahora tenemos 371. ¿Te está gustando Canyon? Evalúanos. Perfecto. Bueno, como llegó la hora de evaluar en este video, tengo que comentar por acá que hasta ahora, respecto a todo lo que he visto en este hermoso videojuego, he modificado ahí los puntos a completar para calificar cada videojuego. Desde mi ficha técnica que tengo para calificar videojuegos, este cuenta con una suma total de 4.6 hasta ahora. Vamos a ver por acá la tabla de dashboard. Clasificaciones, elimina la mayor cantidad de enemigos, obtiene el primer lugar y gana monedas. Ok, tenemos a Xtuk, tenemos a Mari, tenemos a Arlok. Perfecto, entonces aquí podemos darle enemigos destruidos y máxima puntuación. Tenemos a Mari en el primero, Arlok en el segundo y Xtok en el tercero. Estos no sé si son
como los bots automático o si realmente son personas que jugaron y se esmeraron en completar el videojuego. Pero bueno, hasta ahora tenemos esa cantidad de estrellas. Aquí tenemos una store donde podemos comprar 3 ítems, de los cuales uno elimina a todos los enemigos a unidades a distancia con una onda expansiva por 100 moneditas. Tenemos 0, protege a los enemigos con una protección destructora, el cual cuesta 1000 monedas, protección 0, nivel 0. Yo creo que este se puede mejorar, pero tal vez necesitamos pues jugar un poquito más, ¿no?, para poder desbloquearlo, porque aquí está bloqueado todavía. Y el tercer ítem es de 3 balas en un solo tiro con el triple bullet. Sí, pues 3 balas, ¿verdad? 150 monedas y contamos con 0 de estos. Perfecto, eso está bonito, está chulo. El videojuego me está gustando mucho. Ok, estos son los 3 ítems tal cual. Esos 3 dibujitos pues son los 3 ítems distintos. Muy bien, ya checamos el juego aquí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Yo digo que es un juego excelente. Les recuerdo que es con los nuevos puntos. Modificar los puntos del lugar y las calificaciones para poder ofrecer la mejor calificación posible, pero en caso de no completar alguno de esos, pues se va a ver afectada la calificación. La suma total de estrellas es de 4.6, pero esto se da un promedio total de 5 estrellas. Un juego fascinante que yo le daría 6 estrellas, ¿sabes? Yo le doy un 11 de 10, un 1000 de 10. Está perfecto, me gusta mucho. Si tienen alguna duda, no olviden que se lo pueden comentar en este botoncito azul directamente al desarrollador, o si no, dejarlo en su ficha de Play Store, ahí donde todos podemos dejar nuestras propias reseñas. Por ahora tiene 4 reseñas de 5 estrellas, pero por supuesto que con esta nueva reseña de Jan Ochoa, pues va a tener otras 5 estrellitas ahí que se suman al casual apoyo, ¿no? Ya sabes que el juego puedes jugar justo ahora, enlace en la parte de la descripción. No olvides suscribirte para no perderte nada de videojuegos independientes. Ya sabes que si tú tienes tu juego independiente, ya sea para Android o PC, me lo puedes enviar aquí abajo en la parte de la descripción, encuentras el enlace y nos vemos en el siguiente video con más contenido. Tu like apoya a este videojuego y a mí también. Adiós.